Bienvenidos. Ante un tema como el de hoy, que es abducción, a mí se me ocurren tres preguntas de primera mano. ¿Quién abduce? ¿A quién abduce? ¿Y para qué abduce? Vamos a ver si todo queda resuelto hoy y vamos a ver qué otros temas también van a salir acá en el tintero para que podamos entender de qué va una abducción. Bienvenidos a mi aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Desde ya les damos gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Gracias también por las donaciones que están haciendo para nosotros. Soy Ariel Svi, quien les da la más cordial bienvenida. Y el día de hoy contamos con los hipnoterapeutas Boris Soto del Ecuador y también de el señor Albeiro Gómez Miranda. Albeiro, si te parece, empezamos contigo. Quisiera preguntarte precisamente eso. ¿Quién es el que abduce? Y bienvenido y gracias por estar aquí, por supuesto. Gracias, Ariel. Saludos a todos. Bueno, ¿quiénes abducen? Es la pregunta que me acabas de hacer, ¿sí? Por favor. Bueno, correcto. Bueno, las abducciones las realizan, ya habíamos comentado, esos seres que están en la cuarta dimensión, ¿ya? Llámalo como quiera, grises, reptilianos, metalianos, insectoides. Hay una gama de seres que son los encargados de drenar la energía del ser humano. Las abducciones precisamente es para colocar implantes o chips en las personas según el propósito que ellos tengan. A veces si van a hacer hibridaciones, pues esos implantes irán en la zona sexual. ¿Por qué? Para captar esa energía, ¿ves? Para hacer el trabajo con los humanos. Entonces, esas entidades que están en la cuarta dimensión son las que abducen a las personas con ese propósito de drenarle la energía. Imagino, pienso yo, que no solamente en ese sector han de poner esos implantes, que son aquellas cosas que lo que hacen precisamente, vamos a decirlo en castellano castizo, succionar nuestra energía y llevarla a algún otro lugar, pensaría yo. Si me equivoco en algo, por favor me corrigen. Los implantes los colocan desde tu glándula pineal, ¿ves? Los colocan en el cerebro, los colocan en el corazón. O sea, eso no tiene una zona definida. Según el propósito que ellos tengan, pues ahí colocarán el implante en las piernas. O sea, ellos conocen toda nuestra anatomía y hay personas que le renuevan los implantes, ¿ves? Los renuevan. Yo pienso que la mayoría de contactados, la mayoría debe tener sus implantes y si no me equivoco, muchos han sido abducidos, ¿ves? Entonces, que estén contactando, uno no lo pone en duda. La pregunta del millón es, ¿con quién han contactado? ¿Con seres positivos o negativos? Un ser positivo no te va a abducir, no te va a colocar un chip, porque tú no le has dado permiso, ¿ves? Tú tienes algo que se llama libre albedrío, que es tu capacidad de decidir. Ya si un ser se te presenta y te dice, me das permiso para colocarte este aparatico en el oído para que ya si tú aceptas, bueno, ya ahí hay un consentimiento, ¿ves? No hay nada, pero resulta que a ti te colocan estos dispositivos cuando tú no eres consciente de eso. Te crean parálisis de sueño, para eso, te crean pesadillas. Entonces, ellos sutilmente manejan toda esa parte etérica o espiritual en cada ser humano y para eso son las abducciones. Pues. Comprendo. Gracias por la explicación. Boris, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. ¿A quién abducen? ¿A quién? Bueno, permíteme primero, Ariel, saludarte a ti, al Albeiro, y saludar a todos los amigos y amigas que están escuchándonos, también a quienes nos acompañan en esta charla. Me da mucho gusto saludarlos. Muchos de los que están aquí y van a participar somos del grupo de parapsicología, entonces, que precisamente es un grupo que se formó para aprender un poquito más del despertar, un poquito más del despertar de conciencia y también de todos aquellos esos
conceptos que a veces parecen ser muy complicados de la parapsicología, pero en total que siempre queremos darle un significado mucho más sencillo, porque esto del despertar no es para pocos, es para todos, y para despertar no hay que ser iluminado, ni sabio, ni un contactado, ¿no? La espiritualidad y el despertar es para todos, absolutamente para todos. Entonces, les saludo Sin a todos. duda. Y este programa va a ser muy, muy enriquecedor porque precisamente vamos a poder entender aquellos conceptos. Por ejemplo, antes de responderte la pregunta, Ariel, me gustaría mucho, si me permites, dar un concepto general, lo que es la abducción extraterrestre, ¿no? Para Por partir. favor. La abducción en parapsicología, y la parapsicología es la ciencia hoy por hoy que estudia los fenómenos paranormales, o sea, aquellos que no pueden ser explicados de la forma convencional, ¿no? Todo aquello que va por los 5 sentidos, entonces se le denomina fenómenos paranormales y la parapsicología se estudia estos fenómenos paranormales. Y dentro de lo que es la parapsicología está la ufología. La ufología, esta es la rama de la parapsicología que estudia eh, los objetos voladores no identificados, o también es la ufología o la omnilogía que se llama, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estos fenómenos. Y la abducción precisamente va de la mano de la ufología, porque se llama abducción al acto en el cual se manifiesta que un ser humano es tomado en contra de su voluntad y es llevado a otro sitio, a una nave espacial o a un lugar determinado que puede ser una base subterránea en el mar, etcétera, en el espacio, ¿no? Pero la mayoría de los casos se manifiestan que son tomados y llevados en una nave, en un hombre, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué son llevados? Como lo explicaba Albeiro, porque se manifiesta que hay muchas de las razas que nos ven a nosotros como alimento y estudio, porque ya hemos hablado de que nosotros no estamos en la cima de la cadena alimenticia, como se nos ha dicho siempre. Por encima de nosotros, por decirlo por encima, están entidades, razas o seres que nos ven a nosotros como su ganado, es decir, que nos extraen su energía para que ellos manifiestan para poder subsistir. Y hay otras razas que, como decía Albeiro también, nos tienen como objeto de estudio, ¿no? Depende la intención de la que se hace, se lleva a ciertas personas para hacer estudios de control, de manipulación, de clonación, de hibridación, etcétera, ¿no? También estos seres generalmente son mentales, son carentes de emociones, es decir, no conocen el aspecto del amor, del afecto. Entonces también estudian en nosotros ese tipo de sentimientos, quieren lograr entender cómo funciona esta situación. Nosotros somos seres de luz, espíritus de luz que viene de la polaridad positiva de la fuente, es decir, somos amor puro en un concepto inmenso. Ellos vuelta pertenecen, como lo decía también Albeiro, a una cuarta dimensión que es seres de la parte negativa de la fuente, es decir, no tienen luz, no producen luz y por ende necesitan extraerla de nosotros, ¿no? Entonces es por eso que se manifiesta estas abducciones. Los casos de abducciones se reportan siempre en todas las culturas, han estado, y en todos los tiempos. Para citar, por ejemplo, lo que más conocemos acá en Occidente, por ejemplo, la Biblia está llena de casos de abducción, ¿no? Que obviamente en ese tiempo no se lo llamaba así, pero la visita de ángeles, por ejemplo, a profetas en sueños. El profeta Isaías decía que se lo llevaban en una nube de luz, ¿no? Entonces, y todas las culturas manifiestan en sus propias palabras que han sido de alguna u otra forma llevados, ya sea físicamente o lo que se conoce astralmente, ¿no? A nivel de sueños. Y yo diría, para un poquito abrir un poquito más el diálogo, es que las abducciones físicas, es decir, que físicamente se llevan a alguien, se han manifestado estos casos, pero son muy escasos. La mayoría se dan a nivel astral, a nivel de sueños, son abducciones etéricas que se le llaman,
Y yo me atrevería a decir que el 99%, si no decir el 100% de toda la humanidad, hemos sido de alguna forma abducidos o hemos tenido experiencias de este tipo. Boris, y una pregunta ahora que estás hablándonos de esto. ¿Juegan algún papel los desencarnados o no tienen absolutamente nada que ver? ¿O puede ser que sí? Cuéntanos, por favor. Nos manejamos en frecuencias o dimensiones, ¿no? Los desencarnados están en otra línea o frecuencia. Ellos están, no participan directamente en este tipo de, de fenómenos porque más se observa que participan razas o entidades con tecnología, ¿no? Que manejan tecnología. Lo que sí se ha visto en casos de abducción es que estos seres para manipular y engañar, porque a ver, hay una cosa que se dice que se lo lleva al humano en contra de su voluntad. Ahí vamos a hacer un paréntesis, porque realmente hay una ley universal de que nadie se puede meter con nosotros como espíritu, porque venimos de la fuente y eso se respeta en todos los universos, metaversos, dimensiones, como se les llama. Si alguien está sufriendo o si es que todos hemos sufrido este tipo de fenómenos, es porque en algún momento nosotros hemos dado voluntariamente permiso. Eso es muy diferente. Entonces, estas entidades que son oscuras son sabias, tienen mucho conocimiento. Entonces, ellos lo que hacen es disfrazarse. Precisamente a veces toman la forma de desencarnados familiares nuestros para en un sueño obtener permiso, o sea, para aparecerse como un familiar y pedirle y decirle, me dejas cuidarte, me dejas llevarte, me dejas curarte. O sea, ellos se engañan y entonces como nosotros o la mayoría estamos dormidos, les decimos, sí, te dejo que vengas a mi casa, te dejo que entres a mi casa. Entonces estamos dando un permiso a nivel energético de que entren a nuestro cuerpo, a campo energético. Nosotros tenemos un campo energético que es nuestro escudo, que cuando estamos en alta vibración, cuando estamos en equilibrio, es muy fuerte, muy potente, nadie puede penetrar. Pero cuando estamos en baja vibración, en miedo, cuando ellos trabajan con la mente y el campo emocional, entonces ellos manipulan el campo emocional para mantenernos tristes o con miedo de alguna u otra forma para que debilitemos ese campo energético y ahí ellos pueden ingresar y ahí es donde pueden implantar y hacer todo lo que las barbaridades que hacen. Pero ojo, la verdad es que en mi caso no es que existe no es un abuso directo, sino que realmente nosotros damos la voluntad voluntaria o involuntariamente. Por eso, ojo con las oraciones que se hace, ojo con lo que se pide, porque se puede cumplir. A veces la gente hace oraciones o rezos y pide y después vienen y le dan bien duro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la palabra es poder. Poder, y como bien dices, ese poder que les estamos otorgando. Y siempre digo, lo importante en esto es tener precaución de lo que nos permitimos pensar, decir y sentir. Tenemos mucho más poder del que nos podamos imaginar y por ende debemos de tener muchísimo más cuidado del que solemos tener. Bien, ¿hay algún tipo de factor común que tienen las personas que son abducidas? Por ejemplo, es normal que en una familia el abuelo, el papá y el nieto son abducidos. ¿O qué características podríamos, si las hay, por supuesto, mencionar para que lo sepamos? Albeiro, si eres tan amable. Gracias. Bueno, eso es relativo, ¿sí me entiende? Así como pueden abducir a toda una generación, ¿ves? Según el propósito que ellos tengan. Mira, yo tuve una experiencia, primer caso de abducido, como dicen ahí, recién salido del horno. La señora, una amiga, pues me llama a las 8 de la mañana llorando que la ayude porque ella sabe lo que yo hago, es mi trabajo. Entonces, yo le pregunté qué le sucedía. No, no se trata de mí, es de mi hermano. Cuéntame qué pasa con él. Hoy amaneció diciendo que viene del futuro, que él es una persona importante, que esto está cambiado, que qué pasó aquí. O sea, tenía, como decimos nosotros acá, el chip borrado. Entonces yo dije, bueno, mira, la única manera de saber qué sucedió realmente es hacerle una regresión
ir a ese momento y ver qué pasó. ¿Qué sucedió? Resulta que el Señor en la noche se puso a invocar seres de luz. Miren, invocar es llamar, invocar es dar permiso. Ok, le decía que él se puso a invocar seres de luz, a meditar, en una meditación. Ojo, se dispuso a meditar y en esa meditación a invocar seres de luz que le dieran sabiduría. Y llegaron unos grises, los grises que son muy comunes, muy conocidos, ¿ya? Y eh, lo han abducido, lo han llevado a otra línea de tiempo, al 2055, al 2098. Por eso él decía que venía del futuro y que era una persona importante. O sea, le dieron tanta información que prácticamente me decían que se le habían quemado neuronas. ¿Ves? Entonces, cuando a mí me dan esa información, después que lo desimplantamos, limpiamos, destruimos esas entidades, entonces yo pensé que esa recuperación iba a ser, o sea, muy tardía, porque cuando a ti te dicen que se te queman neuronas, tú dices, no, ese proceso de recuperación es lento. Resulta que esa sesión la hicimos en la mañana y en la tarde el muchacho me llama a mí y me dice, oye Albeiro, ¿y qué estuviste en mi casa? Mira, ahí que tuviste, o sea, no tenía claro que yo había estado allá. Y me dice, tremendo déjà vu que tuve. Y yo le dije, déjà vu. Agradece que tu hermana me llamó porque tu hermana mayor te quería llevar a la unidad psiquiátrica del hospital. Y te puedes imaginar, cuando una persona con ese desequilibrio, porque estaba mentalmente desequilibrado, pues te van a colocar en drogas que te van a dopar, que van a afectar directamente tu cerebro y de allá pues ahí sí te hubiera llevado, como decimos, el que sabemos. ¿Ves? Afortunadamente se hizo ese trabajo y pues me sorprendió la recuperación tan rápido, ya que yo le dije, ¿qué año es hoy? Porque eso fue en el 2020. Y dijo, estamos en el 2020 y yo dije, ah, bueno, ya está aquí, ya, porque venía con tu cuento raro, que venía del futuro, que eras importante, y que allá hay que hacer regresiones, me dijo. Ya, entonces, primera vez que se me presenta un caso de eso, ¿ves? Y inclusive yo hasta tuve problemas con esa sesión porque en vista de que fue tan interesante, yo le pedí a él que si me permitía subirla a YouTube para que la gente conociera. Y me dijo, está bien, pero solamente el audio porque no quiero que me vean, ¿qué tal? O sea, aquí la gente pues muy temerosa de qué dirán. O sea, se fija mucho en eso. Yo he subido esa sesión, ojo, previa autorización del paciente. ¿Y qué pasó? Como a las 3 horas me llama la hermana mayor, la que pensaba llevarlo a la unidad psiquiátrica, a insultarme, que ese atrevimiento mío, y yo porque había publicado eso, que el hermano era una persona importante, que iban a decir que estaba loco. Yo dije, bueno, no estaba loco, pues. No, pero es que eso acá de la familia y tal. Yo dije, mira, partamos de algo. Yo la publico porque el Señor mismo me autorizó. Es que la hermana mayor soy yo soy la que más. Yo, ah, bueno, eso sí, pues yo desconozco cómo son las normas en tu casa. Entonces, por eso le decía, yo le digo a todos mis alumnos, no, ojo, cuando vayan a publicar algo, tengan un documento o que quede registrado en el video la autorización para no meterse en contravía porque esto legalmente tiene consecuencias muy graves. ¿Ves? Porque estás tú como invadiendo la privacidad. Entonces, tuve esa experiencia con ese muchacho y bueno, hasta la actualidad está bien, normal, no ha vuelto y eso sí, yo le dije, mira, deja de estar invocando ángeles, invocando vírgenes, o sea, la luz no está afuera, está dentro. Y la meditación, la mejor meditación es vivir en el aquí y en el ahora, trata de conectarte con tu luz interna, que tú lo quieras llamar Dios interior, chispa divina, ser crístico, magna presencia, yo superior. El nombre no importa, lo que importa es que hayas conciencia de esa luz que hay en ti. ¿Ves? Entonces, yo a las personas les aconsejo que dejen de estar escuchando meditaciones y que te van a conectar con el ángel no sé qué. Ojo, que eso es afuera. Eso es afuera y estás abriendo una puerta. No pidan porque al pedir invocan y dan permiso. Y los permisos a veces se dan, como decía Boris, de manera inconsciente. ¿Ves?
Ahí a veces damos permiso inconscientemente. ¿Por qué? Porque estas entidades se camuflan, como él lo decía, de un familiar, y pues tú caes en el engaño, ¿ves? Entonces caes en el engaño. Entonces, ojo con eso, esto es bastante serio. Sí, es algo con lo que si jugamos, pues vamos a tener alguna consecuencia que podríamos en realidad evitar. Boris, ¿alguna persona famosa que nosotros conozcamos, preferiblemente, que haya sido abducido? Bueno, como te decía, aparte de todos los profetas o la mayoría de profetas que conocemos, ¿no? Y eh, lo que pasa es que este tema, como les decía, mira, Albeiro te está dando un ejemplo muy claro de lo que sucede. Eh, Muy pocos son los que tienen el coraje, porque hay que decirlo, y la valentía de expresar la experiencia que han tenido. Una experiencia muy dolorosa porque a muchos romantizan, lamentablemente parte de la ufología romantiza esto de las abducciones cuando en total de románticas no tienen nada. Las cosas que se les hacen a la mayoría son atroces. Pocos son los que han salido, digamos, con una experiencia medianamente positiva, ¿no? Pero la mayoría han salido se les hace experimentación muy fuerte para poder controlar la luz que tenemos nosotros. Y ellos, como yo decía, al ser seres que no tienen emociones, ellos no tienen reparo en las cosas que hay. O sea, hemos tenido, o yo he tenido sesiones en donde se ve claramente que los torturan y ellos están parados ahí simplemente observando, tomando nota, porque ellos no se conectan con las emociones ni el dolor de la víctima. Aparte de eso, para que su luz, porque todos nosotros tenemos una luz, ¿no? Que es muy poderosa, para que esa luz no se active, ¿no? Y no los mande volando y no los mande quemando a todos ellos trabajan mucho con el factor dolor, miedo, terror, para mantener precisamente esa vibración muy baja, para ellos poder trabajar, entre comillas, ¿sí? Para curarse en salud, ellos, por Claro, supuesto. claro. Entonces ellos se alimentan de todo el terror de sus víctimas y así mantienen también bajo la luz, bajo la protección que cada uno tenemos por ser espíritus, ¿no? Entonces, famosos, por ahí yo creo que hay un caso de un papa que tuvo contacto también. ¿Qué te diré? O sea, como te digo, eh, no recuerdo los nombres, pero sí hay algunas estrellas de Hollywood que han manifestado, pero como te digo, la mayoría no lo hace porque por el temor a caer en la ridiculización, que le digan que están locos, o quienes manifiestan. Este tema hay que tomarlo con muchas pinzas también, porque como decíamos, existen dos clases de abducción, la que es física y la que es etérica. Las abducciones físicas, o sea, las que se rapta físicamente una persona o las personas me han manifestado que así ha sido físicamente, es decir, el cuerpo, o sea, que sacan el cuerpo, la carne, el músculo, todo nuestro cuerpo, ¿no? Muchos que han denunciado dicen que están presentes en su experiencia militares también. Entonces, esto de las abducciones militares también tienen que ver con esa exopolítica que hay o esa conexión entre supuestos extraterrestres y gobiernos de aquí mismo, que se atribuyen el control o que se atribuyen que son los gobernantes, ¿no? Y quienes han expuesto estos casos, muchos han perdido la vida, amanecen suicidados, amanecen accidentados, amanecen, los desaparecen. Entonces es un tema que no muchos quieren denunciar porque están prácticamente metiéndose con gobiernos, ¿no? En un lío. Claro, entonces, porque muchos tienen que ver, estas abducciones, muchos tienen que ver cuando están cerca a una base militar y en esa base militar están haciendo algún proyecto o probando algún tipo de tecnología. Y ahí también el que se atraviese, pues se lo van llevando, ¿no? Y lo abducen y le hacen lo que sea. Y como digo, entonces es un tema que muchos que se han atrevido a hablar, pues simplemente después desaparecen o les arruinan la vida, les quitan todo su información, se encargan de que no tenga trabajo, se encargan de que lo inducen para que se suicide o amanece suicidado, ¿no? Entonces, estas cosas son por las que muchos no se atreven a
a decirlo. A decirlo, claro. Claro. Uh-huh. Y una pregunta, normalmente, ¿qué es lo más común? ¿Que la persona se acuerde? O más bien todo lo contrario, que no se acuerde y lo interprete quizás como un sueño. Precisamente ahí viene el papel de la hipnosis, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido, vamos a hablar de las abducciones etéricas, dejando las físicas, las etéricas, donde yo digo que la mayoría de nosotros las hemos experimentado. Y es que muchos de nosotros en algún sueño estamos en un lugar, estamos por ejemplo, en un hospital, estamos con algunos médicos y el médico te quiere ayudar y siempre van a pedir el permiso, ¿no? Entonces, siempre o te invitan a entrar o sea, vamos a hablar que yo les digo, o sea, la palabra puede ser tal vez dura, pero para mí estos psicópatas siempre van a tomarse la forma de engaño la que más pueden. Entonces, se van a disfrazarte, una invitación a comer, una invitación, o sea, siempre hay que tener mucho cuidado. Siempre que te están invitando a entrar a algún lado, a invitar a comer alguna cosa, es lo que ellos es el disfraz para que tú digas sí. Una vez que tú dices sí, entonces los sueños que tenemos de haber estado en un sitio, de ver inclusive los sueños muy sexuales también, porque tiene que ver bastante muchos de los casos de abducción tienen esa connotación, digamos, de hibridación, de que muchas razas están tratando por la supervivencia, ellos manifiestan la supervivencia de su raza como no pueden multiplicarse sexualmente, entonces están utilizando humanos para poder obtener fetos, ¿no? Y después los sacan, ¿no? Después, muchas personas, esto va para las mujeres, muchas mujeres, por ejemplo, tienen embarazos, ¿no? Dejan de menstruar, por ejemplo, cortan su ciclo menstrual, y cuando ya más o menos 1 o 2 meses entonces vuelve repentinamente. Entonces, ¿por qué? Porque en algunos casos, no estoy diciendo todos ni que todas se asusten, pero en algunos casos resulta que antes de que se empiece a notar, digamos, la pancita del embarazo, ellos nuevamente la abducen y sacan el feto y se lo llevan. Y tienen después el cinismo de mostrarles después, ya y decirles que es tu hijo, cosas así, ¿no? Entonces, muchas mujeres, para que preguntarles si es que han tenido ese tipo de experiencias. Entonces, sexuales, muchos sueños sexuales, como digo, porque algunos casos manifiestan que tienen relaciones sexuales con hembras de estas supuestas razas. Entonces, todo eso es como que se puede tomar, no como algo totalmente, digamos, al pie de la letra, pero sí puede ser un caso de investigación de una supuesto caso de abducción que podemos investigarlo en hipnosis. ¿Por qué en hipnosis? Porque precisamente ellos dejan un borrado digamos, de mente, de cerebro, y ponen otras imágenes virtuales, otros hologramas para que parezca que fue un sueño. Y precisamente en hipnosis vuelta podemos acceder a todo esa parte que conscientemente no se la logra, esos archivos. Y en esos archivos se puede uno extraer toda la información de lo que hicieron, ¿no? Esto ya se hizo a mediados del siglo pasado. Uno de los casos más famosos fue el de un matrimonio estadounidense que era de Barney y Betty Hill, ¿no? Que ellos viniendo de una fiesta de un matrimonio fueron abducidos y fue precisamente con la hipnosis que ellos pudieron saber qué es lo que les pasó, porque ahí viene lo que se llama también el missing time, que es el tiempo perdido. Todos creen que fue también como que unos dicen que fue entre 1 minuto, 5 minutos, 2 horas, pero en total en hipnosis eso puede ser días o semanas, ¿no? Que tienen memorias. Precisamente es porque ellos trabajan en otras frecuencias o en otras dimensiones, y en otras frecuencias y dimensiones energéticas no hay tiempo y no hay espacio. Entonces lo que ellos parece que fueron unos minutos en realidad son mucho más extensión de tiempo humano, por decirlo de alguna forma. Entonces podríamos decir, y me corrigen por favor, tanto el señor Albeiro como el señor Boris, si me equivoco, que si la persona tuvo un sueño que tal vez le parece un poco extraño y que no entiende, podría haber sido abducido. ¿Es así, Albeiro?
Sí, claro, puede ser. Como te digo, la única manera de nosotros verificar esa información es mediante la hipnosis. Ya de otra manera, no podíamos lanzar ningún diagnóstico, decir, no, tú fuiste, decía Boris. Sí, Albeiro, nos decías. Sí, listo. Sí, eh, exacto. Le decía que todo depende, o sea, según el propósito, que la persona, por ejemplo, un abducido, ya, solamente mediante la hipnosis es que podemos determinar si fue abducido o no, porque puede presentar, digamos, que todo está bien, que todo está normal, pero la única manera de identificar que fue abducido o no es mediante la regresión, no hay otra. Nos dejan ese campito, esa puerta abierta y ahí nosotros solucionamos, resolvemos. Y como decía Boris, pues los hay físicas, es decir, que te llevan el cuerpo, y las hay, generalmente la mayoría, es en la parte astral, en la parte etérica. ¿Ves? En ambos se pueden poner los implantes, perdón que te interrumpa, en ambos Sí. se puede poner de igual manera los implantes. Claro, correcto. Y hay personas que traen recuerdos de la experiencia que viven, como hay otras que no recuerdan. ¿Ves? Y como allá no existe el espacio-tiempo, entonces lo que decía Boris, allá son segunditos y resulta que pasó demasiado tiempo. ¿Ves? Entonces, porque acá sí se maneja el tiempo de manera diferente. ¿Ok? Entonces, unos traerán recuerdos, otros no. Esa parte es borrada, pero solamente lo determinamos mediante la regresión. ¿Qué factores podemos, con qué factores o a través de qué factores podríamos sopesar y decir, no, esto no es, o esto definitivamente sí es? Sobre todo si la persona no tiene muy claro el tema, quizás lo esté hablando en hipnosis, pero ¿cómo hacen ustedes para definir, no, esto definitivamente no fue, o caramba, esto sí fue? Verificando. Cuando uno contacta a una entidad, hay que verificar qué tipo de entidad es, porque positiva se te pueden presentar un demonio luminoso, en forma de virgen, por ejemplo. Ya. Y ahí está el error en que muchos pues terapeutas no tienen la precaución de verificar a esa entidad, y porque ya dice que es la Virgen María que está luminoso, resulta que viene siendo un reptiliano, un demonio, lo que está detrás de esa entidad. Entonces la pregunta ahí uno le dice que tome su forma original, me dice qué sucede. Ahí enseguida se les quita la máscara, el camuflaje, y se muestran tal como son. Porque entidad que se presente ahí está bajo mi línea de tiempo. Yo hago las preguntas y cuando le digo que se muestre como es, se muestra como es, tal como es. Si es un gris, es un reptiliano, entonces ahí los desenmascara uno. ¿Sí me entienden? Ya, entonces por eso es que nosotros le pedimos a la gente que dejen las religiones a un lado. Y esto suena cruel. Y yo sé que maltrata a muchas personas. Yo les digo así, ninguna sirve. Todas están basadas en el temor. Todo es puro control. Hey, la luz está dentro de ti. Ya, está dentro de ti, no busques afuera lo que está dentro. Ese mensaje ha sido dado por los grandes iluminados del planeta, ya, pero la gente todavía sigue empoderando a un sacerdote, a un pastor, buscando guías, ya, y aquí no se trata de buscar guías externos, ya. ¿Por qué? Porque tu guía está dentro de ti, tu luz está dentro de ti, ¿ves? Claro, no, sin lugar. Lo que te puedo Sí. aportar con respecto a eso. Sí. Sin lugar a dudas, muchísimas gracias. Boris, ¿deseas ampliar o tienes algo que decir si eres tan amable? Claro, ¿cómo saber, por ejemplo, si hemos sido víctimas, ¿no?, de este fenómeno? Es la autoobservación, ¿no? Cuando tú observas que tienes un decaimiento energético, cuando tú observas que estás en un agotamiento, después de haber tenido, por ejemplo, como un sueño o alguna experiencia, es totalmente normal que te preguntes, ¿fue un sueño o fue realidad? Pero entonces, la autoobservación post-experiencia, ¿cómo te sientes? Si estás distraído, si estás nervioso, decaído, ¿no? Entonces, ahí viene como muchas personas también inclusive hacer una autoobservación física, ¿no? De que a veces se tiene bultos, porque hay implantes físicos y etéricos también. Hay implantes que se han extraído implantes tipo físicos, o sea que algunos
hipnoterapeutas o investigadores los han obtenido, ¿no? Entonces, a veces también la autoobservación aquí detrás del oído, en cualquier parte, ¿no? En la parte sexual, a veces se asoma alguna cicatriz, algún bulto, algún lunar, etcétera. Entonces, después de agotar siempre nosotros decimos, siempre que se agoten las instancias convencionales de ir a un médico, etcétera, si es que aún persiste, entonces ahí vamos nosotros a buscar energéticamente qué es lo que sucede. Porque sobre todo, perdón que meta la cuchara, como decimos aquí, sobre todo si es algo que no estaba. Exactamente. Uno se conoce. Y más que todo uno tiene una intuición. La intuición es la luz que tenemos nosotros, que nos está diciendo algo. Entonces, tratar de entender nuestro comportamiento, si nos empezamos a ofuscar o tener muchas iras, entonces estamos obedeciendo a lo que el implante o por lo que ellos mediante el implante quieren que nosotros hagamos, ¿no? Entonces ellos quieren a nosotros mantenernos en baja vibración, en iras o en depresión, en mucho miedo, mucho nerviosismo. Entonces, eso es claro indicio que están de nosotros poniéndonos en ese nivel para nosotros extraer. También una de las señales por las que podemos decir si estamos siendo víctimas o no de una abducción es la famosa parálisis del sueño, ¿no? Cuando sentimos que hay algo en nuestra habitación o al lado nuestro y de pronto no podemos reaccionar. Si bien es cierto, la parálisis del sueño también es un mecanismo natural que tiene nuestro cerebro ante ciertas situaciones, pero cuando la tenemos muy seguido, entonces también hemos podido determinar en hipnosis que es cuando nos paralizan, como te digo, tienen que nosotros, en primer lugar, bajarnos la guardia con miedo, ¿no? Entonces la parálisis del sueño a quien no le da miedo, a quien que no sepa lo que se trata, obviamente, hasta le ponen nombre, es que se le sube el muerto, le dicen, ¿no? Entonces, obviamente ahí tú estás en mucho terror y en ese momento, en esos segundos de terror, es tanta la energía que tú estás emanando, pero de baja frecuencia, que ellos están chupando. Y la palabra es fea, pero nos están ordeñando en ese momento energéticamente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos muchos estos casos, entonces... Perdona. Estamos siendo víctimas. Sí, dime. Si eres tan amable, explícanos un poco más qué es la parálisis del sueño, cómo es que normalmente se da, porque hay varias personas que me han dicho que lo sufren y a quienes por supuesto les voy a estar enviando este programa. Explícanos un poco más de qué va. ¿Es únicamente la inhabilidad de la persona de moverse o hay algo más que sucede allí a lo que hay que ponerle por supuesto atención, que nos lo están diciendo ustedes desde ya? La parálisis del sueño natural o normal es aquella que, por ejemplo, tú estás obteniendo una pesadilla o tú estás obteniendo, por ejemplo, yo me di cuenta en mí que a veces tuve una parálisis del sueño porque yo mismo me estaba ahorcando con mi propia cobija, ¿no? Entonces me estaba quitando la respiración. Entonces, el cerebro, para que tú no te levantes abruptamente, para que no vayas y te hagas tú daño o hagas daño a alguien que esté al lado tuyo, ¿no? Por la reacción. Entonces, te paraliza unos segundos para que tú tomes conciencia y después como que te suelta, ¿no? Son segundos que se hacen eternos, porque precisamente si estamos en sueño, estamos en otra dimensión, ¿no? Entonces, te paraliza unos segundos para que tú reacciones y después te suelta para que puedas respirar y no puedas hacerte daño tú ni hacer daño a nadie. Esa es una parálisis normal y natural. La otra parálisis del sueño, o sea, que estamos hablando de este tipo de abducción, es cuando tú empiezas a tener toda la noche, tú sientes una energía toda la noche muy pesada, muy densa, ¿no? Como te digo, es tu luz que siempre te está protegiendo y te está diciendo que algo está sucediendo. Tienes sudoración, etcétera, y de pronto tienes energéticamente esto que te inmovilizas, ¿no? Que te inmovilizas. Esto también pasa, por ejemplo, en un delirium tremens. El delirium tremens, por ejemplo, cuando la gente bebe o drogas, está tan bajo energéticamente, entonces que también va a sufrir una parálisis del sueño y también se extrae la energía. Como decíamos, no podemos asegurar hasta que la persona tome una autoconciencia o una autoobservación y lo analicemos en hipnosis, ¿no? En hipnosis va a salir si es que realmente pudo haber sido una circunstancia natural y no tiene nada que ver con
que también resulta la mayoría, porque la mayoría de los casos son autosugestiones, porque también el fenómeno de las abducciones en investigación a través de muchos hipnoterapeutas, resulta que también es sugestión, la gente se sugestiona por películas. Paradójicamente los casos de abducción aumentaron desde que empezó también el cine y la televisión, ¿no? Es porque también nos autosugestionamos y con nuestro poder de co-creación creamos situaciones. Entonces, hasta no estar en un análisis, hasta no ponerlo en investigación, no podemos saber o darlo por hecho. Es el mismo caso de las posesiones, por ejemplo, satánicas o espirituales, ¿no? No podemos decir que ya un caso es y no tiene que entrar a consulta, a un proceso de investigación y empezar a un proceso que es largo. Los casos de abducción no se resuelven en una sesión, si bien es cierto, alivian, pero hay que quitar permisos, hay que quitar contratos, porque si una persona está siendo víctima de abducción es porque dio ese permiso en esta vida o en otra vida. Hay que determinar cuándo esa persona dio voluntariamente el permiso y se firma como un contrato, que dicen, muy bien, entonces tú me estás entregando tu alma, tu energía por esta vida y las que sean hasta que te des cuenta y hasta que te liberes. Y no solo la tuya, sino que por el poder y por el linaje de sangre que tenemos, inclusive los casos de abducción tienen que ver con toda la familia, ¿no? Y por generaciones y por vidas. Entonces esto es un proceso de empoderamiento, que ya hablamos en el programa anterior, de empoderamiento para que la persona aprenda a quitar el permiso y a no volverlo a dar, porque lo más común es de que en unos meses o al año vuelva a ser abducido porque le volvieron a engañar, porque la persona se confió que ya una sesión es suficiente y ya aquí me voy. No. Siempre hemos dicho que la hipnosis es el primer paso a un camino largo todavía de autoconocimiento, ¿no? Sin duda, y quisiera que Albeiro nos contara un poco más cuáles son, porque alguna pincelada ya nos dio, cuáles son los implantes más comunes que ellos ponen en las personas. Sí, los implantes más comunes que encuentra uno en la mayoría de sesiones lo colocan en la glándula pineal, porque ese es como tu antena. ¿Ya? El implante más común es el que encontramos en la glándula pineal. Y puede ser un chip, todo depende de la información que tenga el canal. Lo ve como un chip, otros ven, un dispositivo cuadradito, es lo mismo. Un chip, un implante es un dispositivo, ya un objeto que no te pertenece, que colocan en determinada parte para su propósito. ¿Ves? Entonces generalmente los colocan en la glándula pineal, también encontramos en el cerebelo, en el corazón, porque tú sabes la cuestión de las emociones, y que más que en el corazón colocan implantes, y es muy común también en la zona sexual. Vuelvo y te digo, depende del propósito que tengan estas entidades con ese implante. ¿Ves? Entonces, esos son las zonas más comunes donde aparecen implantes. Ahora, eso no quiere decir que también te colocan varilla, a veces te colocan cuerpo metálico, o te colocan un casco, te colocan, a veces aparecen muchas personas con propósito, si te colocan un grillete en los pies, pues, que tú no puedas moverte libremente, que todo siempre sea dificultoso para ti realizar cualquier proyecto. O sea, estás atado, tienes un peso ahí y solamente mediante una sesión de hipnosis regresiva podemos detectarlo y eliminarlo para que la persona que vuelva, digamos, a su estado normal, como debe ser, y que las cosas le salgan bien, porque ese es el propósito de una sesión, que tú mejores para bien, ¿no? Ahora, después de una sesión de hipnosis, la persona tiene que hacer unos cambios, porque si quiere resultados distintos, tienes que dejar de hacer lo mismo. Entonces, si es una persona que no manejaba sus emociones, tienes que empezar a trabajar desde ahí. Ya, yo siempre he dicho, una sesión de hipnosis es un 50%, el otro 50% le toca a la persona. Bueno, Boris, pasamos contigo. Si eres tan amable, tenemos 2 testimoniales de vida y me gustaría que si eres tan amable de presentarlos, por favor. Sí, bueno, antes de pasar y pedirles a
las personas que quieran opinar, ¿no? Acerca del tema o tienen alguna pregunta o algún testimonio. Me gustaría también decir que, como en todo, vivimos en una polaridad y también no todo es negativo, no todo el sistema, lo de los implantes, por ejemplo, tiene que ser negativo. Algunos casos dicen que, por ejemplo, han sido abducidos para bien, ¿no? Inclusive algunos han tenido enfermedades catastróficas y después de la experiencia han sanado, ¿no? Algunos implantes también, o sea, como digo, también son para la salud, porque también hay que entender que en polaridad también no toda raza, por ejemplo, generalmente las razas que abducen son de quinta dimensión, interviniendo en la cuarta dimensión, pero bueno, así como hay aquí, amigos, así como hay aquí gente buena, gente mala que te ayuda y gente que no, también hay en todo, y hay una de las leyes precisamente universales, como es aquí, es allá, ¿no? Y también en algunos casos manifiestan que han ayudado, ¿no? Que ayudan con razas que tienen tecnología y ayudan con tecnología para bien. ¿Okay? Claro que sí, Un abrazo con a todos. todo gusto. Muchas gracias a todos por haber estado aquí A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras, como saben, donde tocamos los temas desde un punto de vista un poco diferente, pero lo importante es el aprendizaje. Gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Agradecemos también que nos tomen en cuenta para sus donaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias. Soy Ariel Svi.